Antes de iniciarse el nuevo curso universitario, que por cierto, y digamos que está ahí ya a la vuelta de la esquina, aumentan las ofertas y demandas de alquiler de viviendas para estudiantes. Buscar vivienda parece sencillo, pero se trata de un trabajo que lleva su tiempo y que antes de cerrar cualquier trato debemos de tener en cuenta ciertas cuestiones. De ello precisamente vamos a hablar en esta mañana en nuestro espacio de consumo con Al-Ándalus. Saludamos a María José Gómez, portavoz de Al-Ándalus. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, María José, no es tarea fácil buscar pisos de estudiantes y ya digamos que estamos ya a mediados del mes de agosto. No sé si vamos ya tarde o todavía es posible dar con alguna vivienda, algún piso para estudiantes. Sí, hombre, todavía es posible dar con alguna vivienda para estudiantes, y en este momento, precisamente, en el que ya algunas familias pueden estar un poco desesperadas, es cuando se producen mayores fraudes en este tipo de alquiler. Porque, claro, el que ofrece una cosa que no está muy bien se aprovecha de la desesperación o de la necesidad de alquilar por parte de las familias o de los estudiantes ante la inminencia del inicio del curso y de no tener otras opciones, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una serie de recomendaciones que son básicas, pero que no viene mal recordar, que son, por ejemplo, que visitemos varios pisos y barajemos distintas ofertas para poder comparar la calidad y el precio de los productos, porque estamos viendo que hay muchos estudiantes que se están dirigiendo a nosotros porque nos dicen que es que en el mercado lo que presentan las plataformas, lo que presentan los particulares con fotos, luego no tiene nada que ver con la realidad. Las fotos muchas veces pues están tomadas desde ángulos o desde posiciones en las que dan una perspectiva que luego cuando los pobres visitan los pisos pues se llevan unos auténticos chascos, vamos, y muchos ya lo que hacen es que ante la desesperación pues alquilan esas opciones que no son quizás las más favorables ni económicamente ni por habitabilidad, pero que ya se agarran a ese clavo ardiendo, ¿no? Entonces nosotros lo que les recomendamos es que visiten los pisos, que barajen distintas ofertas y que sobre todo valoren la calidad y el precio de lo que están pagando y qué opciones hay, que no dejen de buscar, ¿no? Además también es importante que sepan que eso desconfíen de esos anuncios en los que el precio es muy bajo y las condiciones son muy buenas, porque muchas veces no se ajustan a la realidad, ¿no? Claro, como se suele decir, nadie da duros a real, ¿no? Efectivamente. Entonces, nosotros recomendamos que se visiten las viviendas personalmente y que no se dejen llevar por anuncios o por fotografías que puedan estar viendo en portales de vivienda. Luego también es recomendable que antes de visitar la vivienda pues consulten en portales web o a través de otras plataformas la experiencia que hayan podido tener otras personas que hayan alquilado anteriormente ese inmueble, ¿no? Y también, como decimos, visitar el inmueble es fundamental pues para comprobar personalmente el estado y las condiciones de la vivienda y de la habitación que nos puedan estar ofreciendo. Además, otra cosa interesante es que comprueben si la persona que está arrendando el piso es realmente la dueña del piso o de la vivienda, o si por el contrario se está contratando o contactando con una persona intermediaria. Porque tenemos que saber que si vamos a tramitar la gestión del alquiler con una agencia inmobiliaria, las condiciones cambian porque hay que pagar también los servicios de esta agencia, y nosotros recomendamos que se escoja en la medida de lo posible una que esté adherida al sistema arbitral de consumo, puesto que es un plus de calidad y de seguridad hacia las personas consumidoras en caso de que hubiera algún tipo de conflicto. Decías en uno de los apartados que comprobemos si la persona arrendadora es realmente la dueña del piso, porque me imagino que se habrán dado casos en los que incluso se ha podido firmar un contrato de un piso que realmente no es de esa persona o ese piso no existe. No sé si viene a ocurrir esto lo mismo que cuando alquilamos alguna vivienda de verano. Sí, ha habido conflictos en este sentido. En la situación esa de que hay una persona que coge de fotos de portales o de internet y las usa para promocionar pisos
que no son de su propiedad y firma el alquiler y luego ya, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces se encuentran las personas estafadas, se encuentran sin dinero y lo que es peor, sin el piso en el que contaban ya pasar el resto del curso, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que se compruebe la identidad de la persona que nos ofrece el piso y que es realmente la propietaria o un intermediario designado por la propiedad del piso, ¿vale? Pero que no es una persona que no tiene relación ninguna con la propiedad del piso. Eso es lo que nos debería preocupar, ¿vale? Muy bien. Bueno, María José, nos gusta la vivienda. ¿Qué debemos de firmar un contrato? Es decir, que no quede solamente en palabras. Sí, es fundamental que firmemos un contrato escrito para evitar malentendidos posteriores y que no se puedan solucionar si no se presenta el escrito con lo que se ha acordado, ¿no? Aunque el contrato puede hacerse verbalmente, es decir, estamos de acuerdo con el piso, nos lo quedamos y pagamos la señal o lo que sea, pero nosotros recomendamos que se escriba las condiciones de ese arrendamiento y lo que contiene el piso, que se escriba en un documento que firmen ambas partes, y porque luego lo que se dice verbalmente se puede desdecir, ¿no? Es decir, yo puedo decir, pues que el piso me dijo usted que tenía un lavavajillas y que funcionaba, y ahora cuando meto los platos resulta que no funciona la lavavajilla. Entonces es fundamental que aparezca el registro de enseres y el estado en el que se encuentran, ¿no? Y eso por escrito pues nos facilita luego cualquier dime o direte, ¿no? También, como digo, es fundamental que acompañe a ese contrato un listado con todos los objetos y electrodomésticos con los que cuenta el piso, ¿no? Y verificar que la realidad se corresponde con lo expuesto, es decir, lo que vengo diciendo del lavavajilla, que puede haber un lavavajilla, pero el lavavajilla tiene que estar funcionando, o en el caso de que no funcione, que ya nos lo adviertan desde el primer momento. Y si existe pues ropa de cama, si existe algún tipo de menaje, todo esto debe quedar registrado en un listado, ¿no? Y otra cosa fundamental con este tipo de acuerdos de piso de estudiante y con cualquier otro es que leamos detenidamente todas y cada una de las cláusulas que contenga el contrato, y que si nos surge cualquier duda no lo firmemos, que consultemos con algún especialista, puede ser un abogado o perfectamente pueden contactar con nosotros como organización de consumidores para que le revisemos el contrato y verifiquemos que no existe ningún tipo de complicación y le expliquemos aquellas cláusulas que le puedan suponer algún tipo de duda, ¿no? Y también es importante que una vez que firmemos el contrato, pues que nos quedemos con una copia del mismo y que lo conservemos durante todo el periodo de validez, ¿vale? Esto es fundamental. Muchas veces el contrato se firma al inicio del arrendamiento, es decir, vamos a poner que hagamos una carrera de 4 años, ¿no? Pues lo firmo el primer año y luego, por ejemplo, se van renovando verbalmente las anualidades, ¿no? Es decir, no es necesario firmar un contrato por cada curso que yo vaya a permanecer en ese piso, pero sí debo conservar el contrato inicial desde el primer momento hasta el momento en el que abandone la vivienda, en el momento en el que ya deje de estar arrendada en esa vivienda, ¿no? Y luego también otra cosa es fundamental, es que solicitemos siempre un justificante a la hora de realizar cualquier pago o señal. Esto sea a través de una inmobiliaria o sea a través de un particular. Cualquier cantidad de dinero que nosotros aportemos inicialmente o durante el arrendamiento del piso, debemos pedir y contar con un justificante de haber pagado esas cantidades, pues para evitar reclamaciones posteriores por parte de la propiedad del piso. Cuando mencionabas lo que es aconsejable, ¿no?, que en el contrato aparezca un listado de todos los objetos y electrodomésticos que cuente el hogar, aquí nos valdría también, por ejemplo, realizar hacer fotos de la vivienda en sí. Fundamental, por ejemplo, hacer fotografías de elementos que puedan ser críticos. Vamos a ver, por ejemplo, pues las puertas o algún tipo de elemento en el que se pueda producir algún daño, algún desconchón, que luego nos lo puedan reclamar. Ajá. Es decir, si yo voy a una vivienda y ya veo que hay una puerta que tiene un pequeño rozonazo, ¿no? O hay una pared que ya está desconchada, o un mueble que le falta un cajoncito, o cualquier cosa de esta, o un tirador. Todas estas cosas que son perfectos, que puedan estar de manera inicial, deberíamos fotografiarlas para que luego no nos las reclamen a nosotros, ¿vale?
Esto es fundamental porque luego pueden decir que ese desconchón lo hemos hecho nosotros o que el tirador lo hemos quitado nosotros. Entonces es fundamental, además del listado, pues sí que hagamos fotos, sobre todo de las cosas que veamos que puedan ser conflictivas. Que ya presenta imperfecciones, ¿verdad? Y cuando la vivienda va a ser compartida, porque hay, bueno, pisos, yo creo que casi en la mayoría de pisos hay varios estudiantes. ¿Aquí qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues ahí lo que hay que tener en cuenta es quién suscribe el contrato, si lo suscriben entre todos los que van a alquilar el piso, o es uno el que alquila y luego los demás le abonan a él la cantidad y él es el responsable frente a la propiedad. Hay que tener en cuenta eso, que el que suscribe el contrato es el que luego es responsable ante la propiedad y ante cualquier reclamación que se le haga. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es que el contrato lo firmen entre todas las personas que van a alquilar ese domicilio, ¿vale? Es fundamental. Y si es una la que se va a hacer responsable, bueno, pues esa tiene que saber que va a ser la responsable de cualquier cosa que suceda en el piso frente a la propiedad. Normalmente en ese caso no se suelen dar muchos problemas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y que el propietario sepa siempre que cuántas personas van a vivir en un piso. Muchas veces, bueno, pues lo alquila una persona y luego contacta con más para compartirlo y el propietario tiene que estar informado en todo momento de si en la vivienda van a vivir 3, 4 personas, 2 personas, pues para que sepa en qué manos está su propiedad, ¿no? Claro. Bueno, el alquiler de piso es, digamos, que la forma más habitual, ¿no?, la que eligen los estudiantes a la hora de iniciar su carrera fuera de sus localidades, pero sí es verdad que también existen otras formas de alojamiento, como son los colegios mayores o residencia. ¿Aquí qué debemos de tener en cuenta, María José, a la hora de contratar estos servicios? Claro, estos son instituciones, ¿no? Son empresas que ofrecen sus servicios a los estudiantes pues para un curso, ¿no? Entonces lo que debemos saber es que antes de elegir un colegio mayor o residencia hay que visitarlos y hay que preguntar los precios y comparar. Y también hay que saber los servicios que nos van a ofrecer, es decir, si el hospedaje en este colegio mayor o en esta residencia incluye pensión completa, incluye solo desayuno o desayuno y cena. Todo este tipo de cosas hay que dejarlas bien atadas y hay que saber eso, el tipo de menú que nos van a poner. Por ejemplo, si somos unas personas que padecemos algún tipo de alergia, también debemos conocer las instalaciones antes de dar el paso de contratar y saber si vamos, por ejemplo, a tener un dormitorio individual o un dormitorio compartido, si va a haber zonas para el estudio, porque no podemos olvidar que si yo me quedo en una residencia de estudiantes o en un colegio mayor es porque voy a estudiar. Entonces debemos tener unas condiciones idóneas pues para que podamos estudiar sin el mayor altercado o sin la mayor incomodidad, ¿no? Entonces es importante eso, saber si vamos a dormir solos, si vamos a dormir con otras personas compartiendo habitación, si vamos a disponer de nuestro propio espacio de estudio, si vamos a tener que estudiar en zonas comunes. Todo eso es fundamental. Y el tema de la alimentación también es una cosa que luego da problemas, porque hay que ver si los establecimientos, como digo, ofrecen las 3 comidas diarias o 4 comidas diarias y el importe, por ejemplo, de esa alimentación, si va incluida en lo que es el hospedaje o hay que pagar la parte, todo este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo voy a permanecer en el colegio mayor? Porque hay muchas veces que los colegios mayores cierran o terminan el curso a finales de junio. Sin embargo, yo puedo necesitar quedarme unos días en julio para poder terminar exámenes o algún tipo de actividad que tenga que hacer en la universidad. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos, hasta cuándo permanecen las instalaciones abiertas, los horarios de entrada, los horarios de salida, es decir, consultar cualquier duda y cualquier circunstancia que se nos pueda dar a lo largo del curso, debemos consultarla antes de contratar, ¿vale? Luego también, como decimos, comprobar también a qué servicios tenemos derecho y cuál es el precio, como decimos, pero con el IVA incluido, porque tenemos que tener en cuenta que estamos contratando con una empresa que debe facturarnos, ¿vale? Luego también otra cosa importante es que en el contrato que podamos firmar con este colegio mayor, porque estamos firmando un contrato de prestación de un servicio, nos indiquen cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, y también cuáles son los derechos y las obligaciones del establecimiento. Y como hemos dicho antes con lo del contrato de vivienda, pues en este caso no debemos olvidar
conservar y guardar siempre todo tipo de facturas, folletos publicitarios, contratos y cualquier documento que esté relacionado con la contratación y la prestación de servicios, por si fuera preciso hacer algún tipo de reclamación o denuncia porque el servicio que se esté prestando pues no cumpla las condiciones que se nos anunciaron o sean insuficientes, o es decir, se esté produciendo alguna merma en nuestros derechos. Hablo también de folletos publicitarios porque, como hemos repetido muchas veces, la publicidad tiene carácter contractual y aunque no aparezca en el contrato algún tipo de característica, si en algún folleto o publicidad nos lo han ofrecido, es de obligado cumplimiento. Supongamos que en la publicidad pone que el Colegio Mayor durante los meses de verano dispone de una piscina o está asociado a una piscina, ¿no? Que la gente pueda, las personas que residen en el Colegio Mayor pueden ir a una determinada piscina a practicar la natación. Y resulta que cuando llega en mayo o en junio queremos hacer uso de esa piscina y nos dicen que no, que eso no es posible, que no existe ese servicio. Y si es un elemento que ellos incluyeron en la publicidad de ese colegio mayor o de esa residencia, estamos en nuestro derecho de exigirlo, o en cualquier caso, si realmente esa piscina no existe o no existe convenio con ningún sitio que tenga piscina, deberán compensarnos en proporción al daño que en principio se nos haya podido infligir, porque nosotros contratamos precisamente esa residencia o ese colegio mayor porque en los meses de mayo y junio, por ejemplo, íbamos a poder hacer uso de una piscina, ¿no? Entonces, ojo con la publicidad porque todo lo que se anuncie tiene que cumplirse, ¿vale? Y también, bueno, pues si consideramos que algo no se cumple o que nuestros derechos como usuarios del colegio mayor no están siendo respetados, pues estamos en nuestro derecho de pedir la hoja de reclamaciones que de forma obligatoria deben poner a nuestra disposición cuando la solicitemos, porque, como decimos, un colegio mayor, una residencia, es una empresa y está obligada pues a la prestación de unos servicios y también debe responder ante las personas que lo usan. Muy bien. Y recordamos también que desde Al-Ándalus cuentan con un servicio de asesoramiento en el que pueden contactar todas aquellas personas que crean que necesiten de ayuda, ¿no? De consultar a algún tipo de tema, de cuestiones, y por ejemplo, en este caso, referente al alquiler de vivienda para estudiantes, porque recordemos que no todo vale en el alquiler de vivienda para estudiantes. Vamos a recordar las vías de comunicación para con Al-Ándalus, María José. Sí, pues mira, pueden contactar con nosotros por si quieren consultarnos cualquier cosa de un contrato, de la señal, de la inmobiliaria, de lo que quieran, pueden contactar con nosotros a través del 954 56 41 02 o del correo electrónico asesoramiento@fed-medio-alandalus.es. Y también pueden encontrar información sobre este tema en la página web de Al-Ándalus en www.fed-medio-alandalus.es. Muy bien. Y todas las semanas aquí en la radio, los miércoles sobre la misma hora, 10 y 5 de la mañana aproximadamente. Bueno, pues María José, muchísimas gracias por la atención prestada y os esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego.